Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? ¿Todo bien? Hola maestro, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno. Bien, bien, gracias. Aquí un poquito con lluvia, acá donde estamos, pero bien, esperemos que no se nos corte ni nada. ¿Dónde estás? No, no te preocupes. En Michoacán, Morelia, Michoacán, de acá estamos. Ok, estoy en Guaymas, Sonora. Ah, ok, sí, sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, pues qué bueno, ya igual para ahorita poder compartir un poco de la experiencia, justamente de lo que pues también tú haces, a lo que te dedicas, igual para poder empezar con la clase. ¿Sale? Ok. Muy bien, bueno, te voy a compartir mi pantalla sobre la presentación de lo que vamos a estar trabajando. Ah, espérame un poquito, ¿eh? Voy a parar el audio porque están trabajando aquí en la casa y se escucha mucho ruido. Sí, 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 está bien, no te preocupes, ya igual ahorita si quieres intervenir, no hay problema, tú lo enciendes, ¿sale? Muy bien, bueno, vamos a comenzar como tal, la materia pues es estrategias de enseñanza-aprendizaje, yo soy el maestro Juan Carlos Gamiño Bravo, es un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que conozca, sepa, ¿no? Y lo que ustedes también me puedan enseñar para poder compartir estas experiencias. Si revisaron el video de presentación, soy licenciado en psicología, tengo una maestría en psicopedagogía, soy especialista en sexualidad humana y soy psicoanalista. Yo radico acá en Morelia, Michoacán, y ya tengo pues un par de años de experiencia como docente en educación básica, específicamente secundaria, media superior, superior y posgrado, ¿no? Entonces, que podamos compartir un poco de los conocimientos, de la experiencia, de lo que tiene que ver específicamente sobre la parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? No sé, Leninka, si nos quieras ir compartiendo, vamos a prácticamente, pues estás tú, entonces hay que aprovechar, ¿no? Entonces, si quieres compartir un poco sobre, pues, tu nombre, a qué te dedicas, por qué quisiste entrar a esta carrera, qué es lo que te llama la atención. Bueno, mi nombre es Lenin Carramos. Por el momento ahorita solo me dedico a estudiar. Ok. Por diversos cambios en mi vida, ahorita estoy estudiando. Mm, Anteriormente trabajé 5 años en Sam's Club. mm. Estuve como líder de demostraciones. Ah, Eh, ok. tenía, sí, tenía cargo hasta 40 personas por evento para coordinar. Y Mm, la verdad me gustaba mucho mi trabajo, pero pues ahorita estoy aquí por la pandemia principalmente. claro. Ah, ok, muy bien. ¿Y es a lo que te quisieras dedicar específicamente? Pues en mi experiencia laboral siempre he tenido trabajos administrativos. Mm, Entonces, pues para mí es mejor tener un título para aspirar a un mejor sueldo claro. y por eso es que estoy estudiando ahorita. Ah, ok. ¿Y te llama la atención esta parte de la docencia? ¿Te gustaría en algún punto, en algún momento? Sí, claro que sí. De hecho, Sí. pues yo tengo tres hijas Mm, y he sido maestra de ellas particular porque las he ayudado a todas en la escuela. claro. Sí, y sí me gusta, sí me Ah, ok. gusta. Descubrí algo que no sabía. Ah, mira, muy bien. Bueno, pues esperemos que justamente esta materia, ¿no? Que es específicamente sobre esas estrategias de cómo poder enseñar y cómo poder aprender, pues espero que pueda favorecer justamente para poder
y que le agarres más gusto, ¿no? Justamente a como tal a esa parte de la docencia que justamente acabas de descubrir, ¿no? O que estás descubriendo en este nuevo momento. Así es. Muy bien, bueno, va a ir comenzando. Como les decía, este es un poco de lo que me dedico, de lo que soy, y si durante lo que yo vaya explicando, si tú tienes alguna pregunta, alguna aportación o algo, tú nada más interrumpe, no hay ningún problema, o ya yo te estaré preguntando, ¿sale? Para que no se esté dando nada más de que yo esté hable y hable y ya, ¿va? Ok, muy bien, maestro. Bueno, sí. Bueno, pues como saben, la materia está dividida en estas 3 unidades, en estos 3 bloques. La primera unidad, que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje efectivas para un proceso de formación pertinente. Específicamente, cuando hablamos sobre estas estrategias de enseñanza-aprendizaje, muchas ocasiones estamos muy acostumbrados, ¿no? Que es lo que vamos a revisar, pero estamos tan acostumbrados o la parte de la docencia en algún punto, en algún momento tenía una cuestión muy significativa para la sociedad, no porque ahora ya no lo sea, pero antes sabemos que el docente tenía un peso muy importante, no era de aquí le dejo a mi hijo, mi hija, mientras nada más me lo entregue vivo, no hay problema lo que le haga, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Era como tal el peso que se le daba a la docencia o el significado que tenía la docencia. Y actualmente, pues el docente ha venido a tener una resignificación muy importante o diferente a lo que actualmente conocemos como un docente. En nuestra actualidad, la docencia, no porque ya no tenga una importancia, claro que sí, sin embargo, la docencia actualmente tiene que ver más como una cuestión de una postura, en una guía, de ser alguien que fomente, de ser alguien que favorezca, que brinde las herramientas para que nuestros estudiantes puedan encontrar ellos mismos, ellas mismas, ese aprendizaje, ¿no? Antes estaba completamente establecido como una educación muy tradicionalista, ¿no? Recordemos cuando a lo mejor estudiábamos que la docente era quien hablaba, quien decía, quien solamente cuestionaba, quien solo preguntaba, era el único, la única que tenía la razón y el alumno, la alumna, pues era un ente completamente pasivo, ¿no? Inclusive hasta había miedo, ¿no? Sobre en ese sentido de lo que el docente, la docente podría establecer. Y actualmente, pues claro que todavía sigue estableciéndose, pero ya también se trata de ir modificando, ¿no? Esa postura, esa idea sobre lo que se tiene de la docencia. Específicamente con respecto a poder entender cómo es que el docente, cómo es que la docente viene vinculando un proceso bastante importante dentro del ámbito, ¿no? Del aprendizaje, que justamente eso nos lleva, ¿no? Al segundo, que son los métodos y medios y formas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si, por ejemplo, te tocó en alguna ocasión que muchas veces los mismos maestros o maestras que teníamos y ya traían la libreta, ¿no? Ya casi amarilla, de ya viejita, viejita, de cuando empezaron a estudiar y siguen aplicando las mismas técnicas de 1980 y tantos a 2021 y siguen poniendo, ¿no? En práctica las mismas actividades. Siguen poniendo, ¿no? Hasta muchas veces los mismos alumnos ya dicen, es que traigo el examen. Siempre aplica el mismo examen, ¿no? Y es el examen de hace 10 generaciones atrás y justamente, ¿no? Viene esa situación, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos esa cuestión de esos métodos y esas formas de cómo es que nosotros enseñamos, ¿no? La parte de ese proceso del aprendizaje. Y por último, que tiene que ver con la comunicación pedagógica y su significado en estrategias de enseñanza-aprendizaje, perdón, como eje transversal. Algo muy importante es que, para bien o para mal, muchas ocasiones, por ejemplo, muchas veces la docencia, algo muy importante es que tiene la formación en cuanto a especialistas en la materia o en el área, ¿no? Puede haber
psicólogos, psicólogas, puede haber ingenieros, ingenieras, químicas, químicos, puede haber matemáticos, matemáticas. Son muy especialistas, ¿no? En la materia. Pero algo muy importante es que justamente falta esto, ¿no? La parte pedagógica. Y al no haber esta parte pedagógica es lo que vamos a encontrar, ¿no? Muchas veces en la parte de la docencia. Yo vengo a dar clases, a mí me pagan por venir a clases, no me importa cómo estás, no me importa si estás triste, si estás bien, no me importa lo que hiciste, no me importa nada. Yo vengo a dar clases y punto, ¿no? Y se vale también, ¿no? Tampoco es que esté mal, ¿no? Sí, sí, sí es importante. Pero justamente eso es lo que se encarga la parte de la pedagogía, ¿no? Poder entender qué es lo que pasa con nuestros estudiantes para poder generar ese proceso de aprendizaje. No sé, imaginemos o visualicemos a un alumna de primaria de aproximadamente 8 años, ¿no? Cuando sus papás, para él o ella, sus papás, pues obviamente están acá, ¿no? Son todo. Siempre viajan, hacen, están. Y de repente deciden separarse los papás. ¿Qué va a pasar con nuestro estudiante? Obviamente, esa situación va a repercutir en su proceso de aprendizaje. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos, ¿no? esta parte de estos especialistas, estas especialistas en la materia? Pues ni modo, tú vienes, no aprendes, pues ni modo, no, yo no sé. O lo que dicen, ¿no? Tus problemas déjalos allá afuera, no los traigas acá. Claro, ¿no? Y se vale, claro que por supuesto. Pero también hay situaciones que sobrepasan y a una cuestión emocional, a una parte psíquica, por más que a lo mejor no querramos, claro que va a repercutir. Entonces, ahí es donde entra esta cuestión pedagógica, ¿no? De que nosotros podamos entender y poder generar estas estrategias a partir de una cuestión pedagógica para poder generar un aprendizaje mucho más significativo. ¿Sí? Entonces, es más o menos como de lo que se trata la materia, justamente pues para poder ir entendiendo, ¿sale? No sé si tengas algún comentario, Ramos, alguna pregunta. De hecho, yo creo que describió mi caso perfecto, solo que mi hija tiene 9 años. Ah, ok. Sí. Y yo tuve un acercamiento con la maestra por lo mismo, para apoyar a la niña y Claro. que no le afectara académicamente. Entonces sí, también la maestra está con el mismo sistema y sí la apoyó mucho a la niña. Claro. Sí, porque no, imagínate si hubiese sido otra maestra, no, pues ni modo, señora, pues ¿qué le voy a hacer? Tengo, ¿no? Lo que muchas veces hay de respuesta, es que tengo 20 y tantos niños más, ni modo de desatenderlos por nada más atender a su hija, ¿no? Que es muchas veces esa respuesta. Sí. Bueno, también otro caso que tengo con Sí. la misma niña que tiene daltonismo. Ah, ok. Entonces creo que es el 2% en mujeres, es muy poco probable que una mujer tenga daltonismo. Sí. Entonces también con la maestra de artes yo hablé. ¿Por qué? Porque la niña confunde los colores y un camello lo puede poner guinda, entonces para que también tenga esa referencia. Claro, sí, sí, sí. Y justamente, ¿no? Ahí es donde favorece esta cuestión pedagógica, porque hay una cuestión de entendimiento, ¿no? Hay una cuestión de poder saber que una cuestión psíquica, emocional, inclusive biológica, claro que repercute en el aprendizaje y no verlo como algo completamente ajeno, no verlo como algo de, no es que pues ni modo, pues si allá dejan no el problema, o eso que quede allá, o eso no me importa, o aquí al salón de clase se viene a aprender. O sea, sí, pues también, ¿no? Se vale, pero ¿qué pasa con esta cuestión que pues que al final de cuentas traemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Enséñame tu maestro, maestra, ok, a poder generar un aprendizaje significativo a partir de inclusive de esa misma problemática, ¿no? Entonces, es algo justamente de lo que se busca a partir de esta materia, de poder conocer estas diversas estrategias para poder generar un aprendizaje mucho más significativo y no simplemente, don, apréndele esto, aprendiste bien, no aprendiste, pues ni modo, ¿no? Sino que haya un aprendizaje mucho más importante a partir de todo esto. ¿Sí? ¿Algo más que quieras comentar? No, maestro, está bien. ¿No? Gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces,
Pues para poder entender todo esto es importante ejemplificar o primero que nada poder definir lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y las estrategias de enseñanza-aprendizaje básicamente constituyen actividades conscientes e intencionales con la finalidad de que el estudiante adquiera un mejor conocimiento. ¿A qué nos referimos con actividades conscientes e intencionales? El que yo como docente esté haciendo algo para que ustedes como estudiantes puedan aprender, ¿no? Es decir, el que yo haga, el que a lo mejor les esté dando la clase y les esté, sí, es que no sé qué, y a ver, espérenme, déjenme, o que esté distraído o cualquier cosa. Claro que obviamente hay una intención de lo que yo estoy haciendo para su proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el maestro está elevado en el celular o no está poniendo atención, pues yo para qué pongo atención o no me importa o me salgo o X, ¿no? Pero justamente es también va a repercutir lo que nosotros hacemos para que nuestro estudiante haga y pueda aprender. Algo muy curioso es que muchas veces el mismo docente, ¿no? Como esto que comentábamos al principio, de alguna forma la parte social, ¿no? Nos ha puesto, ¿no? Como en este pedestal, ¿no? Cuando hablamos sobre la docencia. Y muchas veces el mismo docente, la misma docente, no lo hemos creído, ¿no? Y no porque esté bien o porque esté mal, pero cuando nos hemos creído tanto de que al parecer el alumno o la alumna es la única o el único que se puede equivocar, ¿no? Es que reprobaron, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? Cuando reprobó la mayoría del salón, es que no estudiaron. Y hay un dicho, ¿no? Pues, ¿y qué pasa contigo, docente? Por, si reprueba la mayoría del salón es porque más bien el docente no es bueno y no los alumnos. Pero ¿qué pasa justamente, ¿no? Con esa situación es que no estudiaron, es que no hicieron, es que esto, es que el otro. Y yo cuando les enseño, por ejemplo, en la materia de pedagogía, cuando vemos en la licenciatura, les pregunto, ¿qué tanto es cuando vemos la parte de evaluación? ¿Qué tanto es que la evaluación es específicamente, ¿no? Y vemos a evaluación y automáticamente vemos al alumno o alumna, ¿no? ¿Y por qué no evaluarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas? ¿Qué pasa con el que yo me evalúe y yo pueda reconocer y yo diga, ah, es que sí, no me funciona? ¿No? Por eso lo que decíamos hace un momento, que tienen las estrategias y las dinámicas de 1900, del 2000 y siguen teniendo la misma aplicabilidad y es como de, pero pues ¿por qué? Si antes sí funcionaba, ¿sí? Dime. De hecho, eso pasaba en la prepa, pero pues yo fui a la prepa en el 94. Mm, ujú. y, y, o sea, la mayoría reprobaba y decía el maestro eso, es que no estudiaron matemáticas, física, o sea, pero Exacto. en realidad era porque así era el sistema antes. Ujú, exactamente, ¿no? Y era muy complejo y muy difícil el que nosotros pudiéramos cuestionar al maestro, ¿no? No es que el maestro no enseña bien. ¿Cómo no va a enseñar si tiene 30 y tantos años de experiencia? ¿No? Entonces era como algo impensable el que tú como estudiante pudieras refutar la idea del docente, el que tú como estudiante tuvieras o supieras más que el docente. Era algo muy difícil, ¿no? Imposible esa situación. De hecho, sí tenía yo un compañero que sabía más que el maestro. Sí, exactamente, ¿no? Y muchas veces muchos maestros hasta se enojan, ¿no? Es que no. O cuando, por ejemplo, no pasa mucho en matemáticas, que es la ecuación y son los ejercicios y obtienes el resultado y a fuerzas tiene que ser el procedimiento como el maestro te lo dijo. Aunque tú hayas sacado el mismo resultado, no, está mal, ¿no? ¿Y por qué? No, a ver, pues di, ¿por qué no? Porque así no es, pero ¿por qué no es así? Si yo ya estoy obteniendo el mismo resultado, es que no es así, ¿no? Entonces, viene justamente una situación, ¿no? Sobre ahí de cómo es que nosotros también como docentes vamos generando ese aprendizaje para que pueda favorecer y que nuestros estudiantes pues aprendan, ¿no? Algo mucho más significativo y mucho más favorable, ¿no? Y también eso de las formas de aprender, yo tengo dos de mis hijas son kinestésicas Mm. y una es visual, entonces pues la visual se le facilitan más las clases, pero con Claro, las otras hay que aplicar otras formas, pues.
Que gracias a Exactamente. Dios cambió el sistema educativo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, porque al final, pues muchas veces tenemos que estar, ¿no? Al pendiente. Justo es algo muy importante ahorita esto que tú comentas, que ahorita más adelante lo vamos a comentar, sobre esa situación, ¿no? De qué pasa cuando yo preparo mi clase en una generalidad y solo me preocupo, me siento en el escritorio y empiezo a platicar, ¿no? Y empiezo a dar y hablar y hablar y hablar. Y no está mal, ¿no? Porque a lo mejor favorece muchísimo a un tipo o a una población de estudiantes. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que son muy visuales? ¿O qué pasa con los que son muy kinestésicos? A los 5 minutos ya van a estar, no, o distrayéndose o queriendo hacer otras cosas porque ya hay un aburrimiento, pero a lo mejor con las personas auditivas sí van a tener la atención, pero con el resto no. ¿Y qué es lo que hace el docente? La docente, pues siguen haciendo, ¿no? Porque es su forma de, pero ahí es donde entra esa situación, ¿no? De qué pasa con mis estrategias para yo poder generar ese aprendizaje y que eso pueda favorecer justamente el aprendizaje de mis alumnos y alumnas, ¿sí? Permítame un poquito, voy a por el cargador. Listo, perdón. Entonces, justamente es esa cuestión, ¿no? De cómo es que nosotros también implementamos para poder determinar, por más que tengamos 6 meses, 4 años, 8 años, 20 años, 15, 30 años, vamos a generar justamente un aprendizaje. Me tocaba muchísimo cuando iba a dar clases de maestría y la maestría normalmente la que he estado trabajando es en ciencias de la educación, pedagogía, todo lo que tiene que ver con la parte de la educación, ¿no? Entonces, eh, tengo 30 años, entonces tengo ya 8 años de experiencia como docente. Son pocos, son muchos, quién sabe, ¿no? Pero tengo esos años de experiencia. Y cuando llegaba a dar las clases de maestría, en varias ocasiones me tocó trabajar, ¿no? Con docentes que tenían, nombre, ¿no? Ya 30 y tantos años de servicio, 40 y tantos años de servicio, y entonces pues era una cuestión bastante eh, chistosa, ¿no? Porque pues yo llegaba, soy una persona muy delgada, soy delgado, entonces eso de alguna forma, muchas ocasiones también me hace ver como mucho más joven, ¿no? De lo que en realidad soy. Y llegaba normalmente y era como de, no me decía nada, pero la actitud, ¿no? O el comportamiento, cómo me veían, era como de, ¿y tú? Y pues ya, ¿no? Pues yo empezaba, yo trabajaba, yo hacía, ¿no? Todo lo que yo llevaba preparado, daba mi clase y pues ya al final, afortunadamente, pues quedaban contentas y contentos, ¿no? Entonces, eso para mí era bastante significativo porque algo que teníamos, ¿no? Como eh, muy interiorizado es que el docente o la docente era aquella persona como ya grande, ¿no? Como aquella persona ya de edad, como ya persona madura, que era quien nos podría enseñar. Y pues actualmente no, ¿no? Ya lo que decíamos, ¿no? Hay alumnos o alumnas que saben más que nosotros y se vale. Y también nosotros como docentes debemos de decir, no, no sé. Justamente acabo de tener una clase en preparatoria y me acaban de preguntar que cómo le podían hacer para que en el celular le lleguen las notificaciones de Classroom, ¿no? Entonces les dije, no, no sé, de tecnología, no, no sé. Entonces le dije, no sé, déjame picarle y ya después te digo, ¿no? Entonces, y ya otros alumnos y alumnas dijeron, es que es así, así, que no sé qué, y ya yo estaba yo también picándole para ver cómo era, ¿no? Entonces, es algo, ¿no? Muy importante que también nosotros debamos decir no sé, porque pues de eso se trata, ¿no? La docencia, el que no lo somos todólogos ni todólogas, y es algo muy importante que podamos determinar eh, hasta dónde y que podamos ser sinceros, ¿no? Y sinceras, si lo sé, no lo sé y se vale, ¿no? Y entonces esto nos lleva para que nosotros podamos identificar y poder diferenciar qué es una estrategia, qué es una técnica y qué es una actividad, ¿no? Eh,
revisábamos hace un momento lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales. Estrategia, técnica y actividad está encaminada, si nos damos cuenta, a lo que nosotros como docentes hacemos para que mi alumno o alumna aprenda, ¿sale? Entonces, una estrategia la vamos a entender como ese conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tiene por objeto llevar un buen término a la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, estrategia, un aprendizaje colaborativo. ¿Qué pasa cuando hacemos, por ejemplo, una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué opinan o qué piensan que es la ética? No, pues yo creo que es lo bueno, ¿no? Pues es una ciencia que se encarga de, no, pues es lo bueno y lo malo, ¿no? Pues está relacionado con la moral, ¿no? Hay una cuestión de poder colaborar y al final, ¿no? Vamos aportando las ideas y esto nos lleva, ok, ahora con todo esto vamos a armar una definición. ¿Cómo podemos armar una definición? No, pues es la ciencia que se encarga de poder estudiar entre lo bueno y lo malo, está relacionado con la moralidad, hay un aprendizaje colaborativo porque al final están inmiscuidas todas las personas que podamos participar y poder armar, ¿no? En este caso, una definición, ¿no? Entonces, una estrategia va a ser aquello que nosotros implementamos para poder generar ese aprendizaje a partir justamente de un objetivo. Si yo sé que mis alumnos o alumnas les cuesta trabajo, por ejemplo, leer, o no leen casi, entonces tengo que buscar alguna estrategia para poder leer. ¿Qué estrategia puedo implementar? Ok, tráiganse un cómic, una revista, de lo que ustedes quieran para mañana poderlo comentar, ¿no? Aquí. Pues ok, cada quien lleva su revista, ¿no? Su cómic, lo que sea. Y ok, entonces vamos a leer 5 minutos y después lo vamos a explicar. Estoy utilizando la lectura, pero a partir de una estrategia que no es algo común o que no lo ven como parte de, ay, es que vamos a leer, ay, qué aburrido, ay, no me gusta, ay. Es una estrategia que a partir de algo distinto genero justamente un aprendizaje, ¿no? Entonces los pongo a leer, les pongo a leer su historieta favorita, su cuento, su revista, lo que sea. Están haciendo la parte de lo que a mí me interesa, que es la lectura, pero a partir de algo que les favorece a ellos, ¿no? Que a ellas, que es justamente la parte de esa estrategia, ¿no? Distinta. Esto nos lleva justamente a la parte de una técnica. Y la técnica se consideran como procedimientos didácticos que se presentan a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Por ejemplo, los métodos de caso, métodos de proyectos, debates. Tengo la estrategia de poder implementar, ¿no? Hago la lectura a partir de las revistas, de los cómics, de los cuentos y después hago una técnica y la técnica va a ser ese procedimiento didáctico, ¿ok? Vamos a leer 5 minutos y después lo vamos a ir comentando. Posteriormente vamos leyendo y comentamos nuevamente y así sucesivamente, hasta que llegue un punto en el cual ya no sea necesario utilizar esta estrategia de que traigan su cómic, sino que ya vamos a leer lo que tiene que ver a lo mejor con el cuento o con el libro de lecturas de la escuela, porque utilicé una estrategia para poder llevar a cabo mi técnica que ya tiene que ver con un proceso didáctico, ya específicamente en la parte del aula. Y al final, entonces vienen las actividades, que las actividades son la parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Y estas son flexibles y permiten ajustar la técnica a la característica del grupo. ¿A qué nos referimos con eso? Que, bueno, aquí están algunos ejemplos, por ejemplo, búsqueda de análisis y síntesis, discusiones de grupo, proponer hipótesis, tareas en equipo, tareas individuales. Ya como tal, son las actividades. Los pongo a leer el cómic, a partir del cómic genero que empiecen a comentarlo, que empiecen a generar, empiecen a dar ideas y entonces a partir de eso hago la actividad. Ok, ya cada quien leyó, ya cada quien dio un aporte sobre lo que estuvieron leyendo, ahora vamos a elaborar un cartel. Cada quien elabora un cartel específico sobre esa parte de lo que estemos trabajando.
y estamos implementando las tres, una estrategia, una técnica y una actividad, ¿no? Que viene justamente con la parte de ese proceso de aprendizaje, que es lo que nosotros llevamos a cabo. Recordemos que normalmente una clase está estructurada en inicio, desarrollo y cierre. La parte del inicio es poder generar o poder determinar una cuestión de introducción de lo que estamos revisando, de lo que es el tema, de lo que vamos a explicar. El desarrollo, la parte normalmente de esa actividad, y el cierre, una cuestión de retroalimentación, ¿no? Entonces, es importante también en muchas ocasiones, pues, poder considerar esto para poder llevar a cabo y que eso favorezca muchísimo más el aprendizaje. ¿Alguna duda, comentario? ¿Hasta aquí? No, maestro. ¿No? Okay. Algunos de los métodos de enseñanza son algunos, ¿no? Porque no son todos ni son los únicos, ¿no? Vamos a encontrar estos y muchísimos más. Entonces, algunos de ellos va a ser la lección magistral. Y esta lección magistral se trata de poder transmitir el conocimiento y activación de procesos cognitivos en el estudiante. Cuando hablamos de un proceso cognitivo, tiene que ver específicamente con aquello de lo que nosotros necesitamos de forma biológica para poder generar un aprendizaje. La atención, la memoria, el lenguaje, la percepción. A fuerzas necesito estar atento ahorita para poderles estar explicando. Si pienso en la lluvia, si pienso en el ruido, si pienso, me empiezo a distraer y ya haga que ya no sepa lo que les esté diciendo, ¿no? Entonces necesitamos justamente tener nuestros procesos cognitivos para poderles transmitir ese conocimiento. Estudio de casos, la adquisición de aprendizajes mediante análisis de casos reales o simulados. Esto es algo muy común, ¿no? Que normalmente ponemos en práctica. Juanito fue a la tienda y compró 3 manzanas y le dieron un billete de a 50 y cada manzana cuesta 5 pesos. ¿Cuánto le tienen que regresar a Juanito? ¿No? Entonces, a partir de estos casos es que podemos generar el aprendizaje. La resolución de ejercicios y problemas, que es poder ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Aquí es donde nosotros vamos explicando, ¿no? La parte de los temas y los empezamos a ejemplificar. A ver, ¿quién, cuando estuvo en la escuela, a quién le regañaron? ¿No? Entonces, no, pues a mí. ¿Y por qué te regañaron? Ah, pues eso que pasó se considera como parte de un condicionamiento, como parte de un método de enseñanza, bla. Es decir, a partir de eso, de lo que ya se hizo o de lo que se está haciendo, es poderlo ir poniendo en práctica para que se genere mucho más, un aprendizaje. El aprendizaje basado en problemas, desarrollo de aprendizaje activos o a través de resolución de problemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en psicología, ¿no? Trabajamos de análisis de casos en los cuales Luis es un paciente con depresión que va y está tomando un medicamento, bla, bla, bla. A partir de esto, ¿qué es lo que yo puedo implementar para poder generar una intervención psicológica? ¿No? Entonces, vamos a tener un problema que es el medicamento, la depresión, pero tengo que darle solución a esa problemática para poder generar un aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos es la realización de un proyecto para la resolución de un problema aplicando las habilidades y conocimientos adquiridos, ¿no? Que esto es algo también muy interesante porque revisamos esto, ¿no? Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Ok, ahora les voy a pedir que a partir de lo que revisamos de estos métodos de enseñanza los van a llevar a cabo van a hacer una planeación de una clase y lo van a implementar en sus alumnos, ¿no? Entonces, hay un proyecto justamente a partir del aprendizaje obtenido, ¿sí? El aprendizaje cooperativo, este es el desarrollo de aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa. Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el que
cuando trabajamos en equipo, cuando se hacen estas, por ejemplo, lluvias de ideas, cuando hay una información en el cual puedan participar las y los demás estudiantes para poder generar el aprendizaje, ¿sí? Y el contrato de aprendizaje que tiene que ver con el desarrollo de un aprendizaje autónomo. Nosotros les damos las herramientas y ustedes generan un propio aprendizaje, no sé, hacen una investigación aparte, empiezan a hilar, ¿no? Ah, entonces eso tiene que ver con lo que la otra vez me pasó. Ah, por eso es que a Lupita le hizo eso. Empezamos nosotros a poder generar un aprendizaje propio y autónomo, ¿no? Entonces, ¿son algunos medios o formas de enseñanza? Sí, no son los únicos ni son todos, son de alguna forma como los más comunes, ¿no? Que vamos a encontrar dentro del proceso de aprendizaje, ¿sale? ¿Algún comentario? ¿Duda? Ay, el ruido. ¿No? De hecho, cuando yo empecé a estudiar aquí, por error, porque no sabía yo el orden de las materias, Sí. agarré métodos de investigación en el primer bloque. Entonces me ha servido todo lo que llevo hasta ahorita. Claro. Sí, porque al final... Sí, perdón, no te escuché. Sí, me han servido de base pues, para todas las investigaciones. Exactamente. Sí, porque al final, pues ahí vas a poder, para empezar, ya sabes cómo hacer una investigación, ¿no? Desde ahí. Entonces, es algo bastante bueno. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces, algunas de las estrategias que vamos a conocer o entender específicamente, por ejemplo, para que nosotros podamos enseñar, es definición de objetivos del aprendizaje. Siempre y en todo momento tenemos un objetivo, siempre, ¿no? El que yo les esté dando esta clase, tengo un objetivo, el que cuando los pongo... les pongo a correr, hay un objetivo. Cuando les pongo a trabajar en equipo, tengo un objetivo. La materia, el bloque, la unidad, el ciclo escolar, la escuela, siempre está basada en objetivos, ¿no? Entonces, hay que tener siempre muy importante el objetivo bien claro para que nosotros eso nos pueda favorecer. Si no tengo el objetivo bien claro, no quiere decir que no salga, sí, pero nos podemos perder, ¿no? En el transcurso, en el momento, porque no hay un objetivo, ¿no? Por el cual yo lo esté haciendo. La otra es el uso de resúmenes, ¿no? Que eso es algo que muy, muy común. Sin embargo, es muy importante también poder enseñar lo que es un resumen, ¿no? Porque pasaba mucho a lo mejor cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, ¿no? Del tal punto a tal punto, empiezas a escribir, te brincas otro punto, y eso, y del otro punto al otro punto sigues escribiendo y ya, ahí está el resumen, ¿no? Entonces, ya... Eso, ándale, ¿no? Entonces, pues, si así, pues también, pero lo importante es poder enseñarles cómo hacer un resumen, ¿no? Okay. Entonces, justamente es poder generar justamente esas estrategias para que se elabore un buen resumen, ¿sí? La otra es orientación con guías. Normalmente nosotros les podemos ir diciendo, ¿no? Van a elaborar un cartel. Ok, entonces, mira, pues aquí le puedes añadir esto le puedes quitar. Acuérdate que el cartel es así. Acuérdate de lo que revisábamos, de lo que es la definición. Tiene ciertas palabras claves, cómo las puedes ejemplificar. Es decir, ir guiando, no resolverles, ¿no? No decirle, hazlo así, 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 dibuja esto. No, irles guiando para que justamente puedan elaborar esa parte de ese aprendizaje. ¿Mm? Elaboración de ilustraciones e infografías, ¿no? Es algo que se utiliza mucho justamente por una cuestión de alumnos y alumnas que son muy visuales, ¿no? Que poder elaborar o poder determinar, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita esto, ¿no? Esta presentación, el que sea a lo mejor a partir del mapita y que podamos picarle para poder implementar, justamente hace que a lo mejor mis estudiantes, puede que son más visuales, a lo mejor les llame mucho más la atención, a lo mejor a hacer una presentación
blanco de PowerPoint y de puro texto, ¿no? Entonces, eso es algo muy distinto. Turnos de preguntas intercaladas para poder conservar la atención, ¿no? Porque estamos explicando y yo de repente, Luis, a ver, tú dime un ejemplo de estrategia. Ok, seguimos, ¿no? Perla, ¿qué pasó cuando entraste tú a la escuela? ¿Cómo fue, no? Y así sucesivamente ir generando esa atención para que se vuelque a lo mejor mucho más interesante, porque hace que estemos, ¿no? Como muy al pendiente sobre la situación. Una estrategia que yo, por ejemplo, implementaba cuando les ponía a trabajar estábamos revisando el tema y después les ponía a hacer una actividad. En muchas ocasiones implementé a la mitad de la actividad, no sé, le decía a alguien, no, Luis, y le empezaba a decir una adivinanza y ya no, tenía que haber una atención justamente sobre la adivinanza para poderle responder, ¿no? Y pues les daba participación extra. Entonces, era como de yo. No, espérenme, ahorita seguimos, sigan trabajando y ahorita volvemos, ¿no? Entonces, eso hacía para que mis estudiantes estuvieran como mucho más atentos, ¿no? Ok. ¿Sí? A mi hija, bueno, ahora que empezó mi hija las clases, la más pequeña, la maestra utiliza una pantalla interactiva. También con eso para que participen los niños. Exactamente, así es. Y justamente eso hace, ¿no? Que los mismos estudiantes pues les favorezcan, porque de alguna forma sabemos que, es que no es la típica clase, ¿no? Es que si él solo habla y habla y habla, ya por eso no quiero entrar, o siempre tiene la presentación, no, es que no sé ahora cómo lo va a hacer, o no sé, no me imagino cómo va a dar ahora ese tema la maestra, el maestro, por todo lo que hace, y eso hace que también esté la atención completamente sobre el aprendizaje, ¿no? Sí, fíjate, la maestra que tiene ahorita, porque le dan 3 horas de inglés toda la mañana. Sí. Tiene más de 30 años de docente. Pero la maestra se ha ido adaptando a los nuevos sistemas y es la que usa la pantalla interactiva. Claro. Entonces sí está muy de acuerdo a los tiempos, pues. Claro. Y es lo que pasa mucho, ¿no? Justo ahora que inició la pandemia fue un problema, ¿no? Porque muchos de los docentes que ya tenían muchísimos años de servicio era de ¿cómo le voy a hacer? Y no sé qué hacer y ni tan siquiera sé cómo prender una compu, ¿no? Entonces fue un problema bastante importante justamente esa situación, ¿no? Entonces, aquí, esto lo que estábamos revisando tiene que ver con una cuestión didáctica del salón de clases, ¿no? Sin embargo, sabemos que ya en nuestra actualidad la parte de la tecnología es algo que vino a movilizarnos y ya se vino a quedar, ¿no? Va a ser muy, muy, muy difícil que se vaya a eliminar la parte tecnológica, la parte de una cuestión en línea, todas estas situaciones. Entonces, va a ser algo que ya va a estar, ¿no? Entonces, justamente hay que ver cómo sacamos provecho a ello, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, una tabla periódica en donde están ejemplificadas muchísimas plataformas, aplicaciones que nos pueden ayudar justamente a nosotros como docentes para poder implementar de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, ¿no? Creación y contenido, justo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está esta que es Genially, que es esta página donde yo tengo la presentación para poder elaborar una presentación y que sea algo distinto y no a lo mejor a la típica presentación, ¿no? De PowerPoint. Comunicación y comunidad, ¿no? Evaluación y aprendizaje, organización, ideas de pintarrones, gestión de contenido y contenido educativo, ¿no? Entonces, justamente es información que nos pueden ayudar, son aplicaciones, plataformas desde una cuestión digital que nos ayudan justamente para poder favorecer el aprendizaje y que hay muchísimas más, ¿no? Infinidad surgieron y salieron muchísimas ahora pues, con la pandemia. Entonces, estas son algunas, pero hay muchas más, ¿no? Que al final de cuentas pues nos ayudan y nos favorecen para poder implementarlas y que sea un aprendizaje mucho más distinto, ¿no? Y diferente, porque al final de cuentas pues, nos interesa, ¿no? Que aprendan nuestros alumnos o alumnas, ¿vale? Y por último, hablando justamente pues de todas estas mismas estrategias,
Es un término, no sé si lo hayan escuchado, tú lo hayas escuchado, que es el mindfulness. El mindfulness viene de una cuestión psicológica en la que está determinada, en la que el mindfulness ayuda o favorece muchísimo en el proceso del aprendizaje para alumnos o alumnas que presenten alguna dificultad, alguna necesidad educativa especial, alguna ansiedad, depresión, duelo, o en términos generales para cualquier estudiante, el mindfulness ayuda justamente o favorece muchísimo para el proceso del aprendizaje. Entonces, va a haber este webinar, ¿no? Que es gratuito en esta página de Facebook, que es Centro de Innovación Educativa, igual si lo pueden buscar así, y ahí va a haber ese webinar gratuito sobre el mindfulness en el ámbito educativo, que básicamente es poder generar y poder tener estas herramientas de cómo es que el mindfulness, para empezar a entender, ¿no? ¿Qué es el mindfulness? Y segundo, cómo el mindfulness nos puede ayudar en el ámbito educativo y cómo eso nos puede favorecer a nosotros como docentes y obviamente a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad de ingresar, es el martes 28 a las 7. Ahí va a ser la transmisión en vivo para que puedan conocer, ¿no? Y tener mucho más conocimiento sobre estas mismas herramientas y conceptos y elementos que nos están llegando para justamente en el ámbito de la educación. ¿Vale? Y pues bueno, hay una frase, y quiero cerrar con esta frase, que enseñar no es transferir el conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Paulo Freire, ¿no? Entonces, la intención no es poderles darles el conocimiento y ya, no, sino la intención es que ustedes, una vez que lo adquieran, lo puedan producir, ¿no? Y lo puedan reproducir para que entonces ahí vamos a entender que sí hubo un aprendizaje significativo y no simplemente de, sí, es que me dio la clase y punto. ¿Y qué aprendiste? Pues quién sabe, ya ni me acuerdo. No, sino la intención es que haya una reproducción y una producción sobre eso que estamos aprendiendo, ¿va? Y pues bueno, pues cualquier cosa voy a estar al pendiente en la plataforma o en mi correo, que es jbravo@nissan.edu.mx. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, comentario, pues no duden en podérmelo hacer llegar. ¿Sí? Dime. Ok, maestro, bueno, Sí. en el trabajo que tengo pendiente ahorita, el que sigue, Uh viene -huh. un mapa mental y viene un ejemplo ahí, pero no pude encontrar una plantilla, entonces yo lo voy a hacer a mi manera. Sí. Sí, sí, Porque no sí. encontré algo parecido. Ok. Sí, no, no hay problema. Digo, la intención es que ahí está como parte, ¿no? De un ejemplo. En caso de que no lo encuentres, pues no hay problema. Simplemente es no desfasarnos de lo que es el mapa mental, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta con relación a lo que les explicaba? ¿Algo? No, maestro, muchas gracias. Me ¿No? pareció muy interesante su clase. De hecho, se fue el Ok. tiempo muy rápido. Pues qué bueno. Bueno, pues igual, ¿no? Cualquier cosa que necesites, cualquier duda, cualquier comentario que pueda llegar a surgir durante, pues, lo que resta de la materia o en lo sucesivo, ¿no? Si hay algo en lo que yo te pueda apoyar o que yo te pueda ayudar, ahí está mi correo. Y pues igual, ¿no? Con mucho gusto estaría al pendiente para poderte resolver. ¿Sale? Muy bien. Muchas Muy bien. gracias, maestro. No, por nada, que estés muy bien. Hasta luego.